experimento es muy interesante explicarla, pero evidentemente no tenemos mucho más tiempo. Lo importante de ese experimento es que se tradujo en una desigualdad una desigualdad matemática que en el año 82 un físico francés comprobó que la visión de Einstein de alguna forma de ese experimento era del todo equivocada. Que un grande físico como Einstein se equivoque en un tema tan importante como este, evidentemente es un logro de la mecánica cuántica y de la comprensión indeterminística de ese mundo. Con esa indeterminación, digamos, de alguna forma comprobada, la complicación estaba en explicar cómo podía ser que cuando ese sistema que llamamos relacionado o correlacionado se alejara y no podía mandar mensaje físicamente porque la distancia es completamente superior a cualquier mensaje que se pudiera mandar por la luz, ¿cómo podía ser que cuando yo interactuara con una de esas partes del sistema, la otra parte se viera afectada instantáneamente? Para ponerlo simplemente, son partículas que pueden tener un movimiento interno de un levogiro o dextrogiro de alguna forma, spin up, spin down, que cuando yo mido precisamente cómo está girando esa partícula en su interior, si obtengo que está girando hacia la derecha, inmediatamente la otra partícula está girando hacia la izquierda. ¿Cómo se puede transmitir, esa información si no hay posibilidad de mandar mensaje físico? Apareció aquí toda la teoría de las correlaciones que de alguna forma rigen precisamente ese mundo cuántico, de forma que partículas que aparentemente han tenido historias separadas completamente, pero que habían tenido un inicio de alguna forma original del mismo, mantienen esa correlación siempre. Esto filosóficamente, evidentemente, es mucho más importante que cualquiera de las cosas que hayamos encontrado, porque nos están diciendo que la causalidad, esto es aquello que la física está intentando comprender siempre, ya no es estrictamente mecánica. Mecánica clásica se basa en el hecho de que cuando yo hago así, esto se ha movido simplemente, o cuando yo doy un impulso, este se mueve porque por contacto he impulsado este móvil. Esto es el principio básico de toda la mecánica clásica. Lo que me está diciendo la mecánica cuántica es que esto ya no acontece así, que simplemente hay la posibilidad de interactuar instantáneamente a distancias las que se quieran con partículas que están relacionadas. Esa interacción evidentemente no puede ser de carácter mecánico o de carácter eficiente, dirían los clásicos. Tiene que ser por la interacción en el todo, en la globalidad, lo que llamamos filosóficamente con la causalidad formal, con la causalidad que liga los efectos precisamente por las correlaciones que están vinculándolos entre ellos. Este es uno de los logros más importantes porque precisamente es lo que permite abrir el espacio a una acción de carácter espiritual en el mundo físico, una acción que permita esa interacción con el mundo sin necesidad de mecanismos de contacto. No creo que tenga mucho más tiempo. Solo para concluir de las muchas cosas que se podrían decir, pensemos que en un mundo en que todo está determinísticamente pensado, realizado, la posibilidad que algo como el hombre, que tiene una parte de espiritual, interaccione con ese mundo es nula, no remota, sino nula. En un mundo como el newtoniano, en el cual todo está perfectamente determinado, cualquier movimiento que yo haga está pensado desde el inicio del mundo. El movimiento de mis cuerdas vocales para poder dar esta conferencia estaba pensado desde el inicio del mundo. Eso no es la visión cosmológica del Dios que crea al ser humano
a su semejanza, a su imagen, del Dios que crea al ser humano con libertad. Si la mecánica cuántica tiene importancia para la espiritualidad es precisamente porque nos está diciendo que, entre otras cosas, pero quisiera subrayar esto, nuestro mundo no está totalmente determinado. Que en nuestro mundo lo que importa no es el principio de cómo se rigieron esas cosas, sino precisamente las interacciones presentes, porque el tiempo, lo más importante del tiempo es precisamente el presente, que es lo único que existe, y de esta forma es posible que nosotros podamos actuar en el mundo material, porque ese mundo material en su base, en su fundamento, no está precisamente marcado como tiene que ser, con lo cual encontramos una de las condiciones de posibilidad de la acción de nuestra libertad, que es aquello que precisamente nos define como seres espirituales. Sin esa capacidad de actuar libremente sobre nosotros mismos, pero también sobre ese mundo, la espiritualidad tampoco tiene fundamento. La otra última conclusión que quisiera simplemente destacar es esa visión de Dios que algunas interpretaciones de la mecánica cuántica nos proponen, una visión que el creyente, el cristiano, tiene que rechazar, porque nos vuelve a un Dios de alguna forma supervisor del universo, observador de ese universo, gestor de las leyes de ese universo, pero no un Dios que fundamenta nuestra libertad, un Dios que nos llama a la existencia, un Dios que nos llama a la comunión con Él. Evidentemente el tema era muy genérico. Mi tesis no era precisamente positiva, en el sentido de que no creo que haya ni que deba existir esa relación directa entre la física cuántica y la espiritualidad. He intentado, en la medida de lo posible, proponer cómo puede gestionarse esta posible relación indirecta, esas condiciones de posibilidad entre lo que es la física cuántica y la espiritualidad. Muchas gracias por su atención. Tenemos 5 minutos para que si alguien quiere intervenir haciendo alguna pregunta, pueda hacerla de forma rápida. Sí, creo que esta conferencia abre posibilidades infinitas para especular, para pensar. Una de ellas, con todo respeto, es la unión que pueden tener los creyentes con los no creyentes, en el sentido de que, con todo respeto, Dios pudiera ser como el gato de Schrödinger. Es decir, está, no está, se sabrá cuando nos muramos. Habrá que abrir la puerta para saber, por un lado. Por otro, que Dios se escapa de nuestra forma de pensar, igual que se escapan las partículas. Es el determinismo tremendo de Dios. Dice Karl Barth, en su teología dialéctica, lo dijo en el siglo XX, el mismo siglo donde los físicos se demandaban los sesos para ver cuál era la mente de Dios, cómo era el mundo, que decía, cuando digas tú de Dios cualquier cosa que es justo, Él tratará de decirte que no, refutarte eso que has determinado sobre Dios. Es decir, la teología, la física cuántica, le abre unas posibilidades de apertura a la teología tremendas en cuanto a ese silencio tremendo de Dios y ese gato de Schrödinger que nos deja a todos perplejos en fin, muchísimas más preguntas se me podían ocurrir. Ciertamente es lo que intentaba sobre todo hacer ver cuando digo que no podemos concebir a Dios como algunos interpretan a través de la mecánica cuántica, precisamente porque determinan lo que es Dios y nos hacen un Dios pequeñito que no nos interesa a nadie. Me parece una buena definición, una buena comprensión, digamos, para unir a creyentes y no creyentes, esa visión de Dios
como este gato de Schrödinger, que sí, que algunos creemos que está, otros van a creer que no está, pero que nunca va a ser demostrado por la ciencia su existencia o su no existencia, evidentemente, en ninguna de las dos partes, porque Dios sobrepasa todo esto y no puede ser encasillado en estas comprensiones humanas, mucho menos matematizable o medible. Con lo cual me parece muy buena su reflexión y le invito pues a continuar en esa línea, porque es una buena interpretación de del mensaje que he querido transmitirles. Sí, gracias. Porque yo llevo como 55 años dedicado a la mecánica cuántica y nunca he oído nada remotamente semejante a lo que usted nos ha contado. De manera que solamente por eso, como es un intento pues, constructivo, muy personal, le felicito. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no. Entonces, yo tengo una serie de cosas que serían muy largas de contar y tengo muy poco tiempo. Solamente le voy a hacer observación sobre una. Cuando ha insistido mucho en que la mecánica cuántica supone una ruptura completa con la física clásica, lo cual es cierto, sin embargo, no con el atomismo, que es lo que explica la mecánica cuántica. Es decir, es el hecho de que la materia en la última escala es discreta y compuesta por cosas finitas, etcétera, etcétera, que lleva consigo, pensando un poquitín, a la incertidumbre, a la dualidad onda-corpúsculo, etcétera. Y no hay que olvidarse que el atomismo fue inventado por los griegos hace 24 siglos, de manera que no es de ayer. Es cierto que la continuidad de Laplace, de Newton, etcétera, es una consideración preatómica. Pero ya en el siglo XIX, los químicos que desarrollaron la hipótesis química, es realmente la hipótesis atómica, el detalle molecular, etcétera, es la que luego la mecánica cuántica, ciertamente que comienza con la radiación del cuerpo negro, por supuesto, como usted ha dicho muy bien. Pero lo que realmente explica la mecánica cuántica es el comportamiento de átomos y moléculas, que es el comportamiento discreto y atómico de la materia. Gracias. Estamos de acuerdo, solo que el atomismo clásico griego de Demócrito, de Leucipo, de los griegos, es un atomismo en el cual las partículas son totalmente indistinguibles, y el atomismo mecánico clásico precisamente es un atomismo en el cual solo las cualidades primarias son importantes, en la distinción que hacen, por ejemplo, Galileo o Descartes mismo. Un atomismo en el cual, por lo tanto, está fundado matemáticamente solo su cuantidad. El atomismo que nos está presentando la mecánica cuántica es de otro estilo. Es un atomismo en el cual las propiedades, por lo tanto, cualitativas de la materia pueden incluso ser comprendidas desde un punto de vista físico-cuántico, porque el mínimo átomo, lo más indivisible, es precisamente la energía, el quantum de acción, que tiene precisamente unidades de acción, por lo tanto, de trabajo. O sea que la visión filosófica del atomismo mecánico cuántico en relación al atomismo mecánico clásico es completamente diferente. Tanto es así que no cabe la posibilidad de definir cualidades primarias y secundarias en el universo cuántico si nos ceñimos verdaderamente a lo que la mecánica cuántica está explicando. O sea, que incluso en este punto de vista la mecánica cuántica es totalmente innovativa. Me parece, aparte están de acuerdo con lo que dice, pero evidentemente creo que esto, desde un punto de vista filosófico, también se debería añadir. Sí, mi pregunta es si la ciencia ha demostrado la existencia de Dios, un único Dios, una energía superior, y luego también sugerirle que nos recomiende alguna lectura divulgativa para la gente de a pie sobre este tema. La ciencia no ha demostrado la existencia de Dios ni la no existencia de Dios. Esto me parece que es algo que para mí es básico. Si hay algo que haya demostrado un poco la existencia de un ser superior, es de alguna forma la filosofía natural, cuando postula la necesidad de un principio causativo de todo. Un principio que no está claro que se pueda definir con el Dios cristiano. Santo Tomás, cuando habla de las vías de la demostración de la existencia de Dios, al final de cada vía pone: y a esto le llamamos Dios. Este es el principio causativo de la realidad. Los cristianos le damos el nombre de Dios, con lo cual la ciencia ciertamente no ha demostrado la existencia de Dios. Y para esto
Por ejemplo, se debería tener, hay algunas corrientes actuales que intentan hacer ver como el Big Bang es lo mismo que la creación y no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, hay mucha voluntad ahora, digamos, en los creyentes de hacer ver que la Iglesia, que la ciencia está hablando de lo mismo que está hablando la Biblia, evidentemente saltando todas las distancias que se tengan que salvar, pero de hecho no estamos en el mismo tipo de registro, en el mismo tipo de lenguaje. Y no creo, además, que la función de la ciencia sea demostrar ni no demostrar la existencia de Dios, porque estamos hablando de teorías humanas que incumben a fenómenos internos al mundo, mientras que evidentemente Dios, yo al menos no lo puedo concebir como un fenómeno ni interno al mundo, ni capaz de ser esto cuantificable. En relación a las lecturas, hay una introducción muy bonita del profesor Sánchez Ros, que si lo encuentro ahora, Sánchez Ron, perdón, sí, sobre la mecánica cuántica, que se llama Historia de la física cuántica, publicada en Barcelona en el 2001. Podría ser al menos una buena introducción a la comprensión de lo que es la mecánica cuántica. Otras realmente de divulgativas, como temo un poco que ha sido mi conferencia, no lo son. Va a ser muy breve. Pues aceptamos una última, muy breve, pero pedimos ya que en cuanto termine esta pregunta con su correspondiente respuesta, que en orden, pero salgamos pronto porque aquí tienen la costumbre de cerrar la casa a las 9. Nos permiten hasta las 9 y algo, pero que tengamos en cuenta esto. No, yo solo quería un par de comentarios de algo que has dicho para que lo aclares un poco más. ¿Cómo se pasa de ese mundo cuántico, que supongo que el auditorio ha sacado la conclusión de que es sorprendente, a lo macroscópico, ¿no? Es decir, cómo ese mundo en el que el principio de causalidad está bajo sospecha influye y se manifiesta de una manera macroscópica. Y en particular, nosotros también estamos hechos de átomos, etcétera, ¿no? En el funcionamiento de la propia mente humana es un tema que sabes que se ha discutido mucho, hasta qué punto la cuántica puede dar alguna clave interpretativa sobre cómo funciona la propia mente y sobre incluso, lo has dicho también de pasada, el misterio de la libertad, ¿no? Hasta qué punto somos libres, ¿no? Muchas preguntas en una cosa concreta, sí. Un poco este pasaje del mundo cuántico al mundo macroscópico lo he intentado esbozar de alguna forma cuando precisamente estaba diciendo que si la mecánica cuántica funcionara solo, como algunos dicen, determinándolo a través de la conciencia, en el momento en que no hay hombres, ¿eso qué sucedería? La comprensión que yo tengo es que las interacciones de las partículas, de alguna forma, cuando empiezan a crear partículas mayores y empiezan a disminuir los efectos de la superposición en ellas, cuando se está pasando ya del mundo microscópico al mesoscópico y del mesoscópico al macroscópico, lo que está pasando precisamente es esto, que de toda la cantidad de información que conlleva el sistema cuántico se va perdiendo gracias a esa interacción información que ya no puede ser de alguna forma recuperada, sino que se va traspasando al ambiente. Y esto crea la posibilidad de hacer emerger nuevas partículas con nuevas propiedades y agregaciones de partículas que darán lugar a los átomos, a las moléculas, etc. De forma que cada nivel de emergencia va perdiendo de alguna forma información, pero va ganando en complejidad. De forma que la forma emergente que nace tiene otras propiedades que no pueden ser nunca reducidas a la suma de las propiedades de las partículas constituyentes, de alguna forma. Y en esta línea se podía intentar comprender el fenómeno humano, lo que es la aparición, evidentemente, después de todos los saltos de emergencia posibles, cómo se llega a un ser en este universo que no solo tiene conciencia de sí mismo, sino que tiene conciencia del mismo universo y que lo puede observar. Lo que pueda haber aquí de fenómeno cuántico a mí se me escapa mucho, porque no soy ni biólogo, ni antropólogo, ni tampoco neurólogo, en el sentido de que no sabría cómo responder
pero veo muy difícil que los efectos cuánticos estén ya a ese nivel de complejidad que de alguna forma ha emergido de la misma naturaleza, cuando ya a niveles mucho más inferiores todos esos efectos han ido desapareciendo. Pero confieso mi ignorancia en este campo. Padre Lluc, muchas gracias. Gracias a todos. Y los ciclos de acción social católica comienzan la semana que viene y seguramente fuera pueden coger la publicidad que